Pero hablemos más a fondo. Realmente, ¿por qué son tan vulnerables las policías municipales? Y justo para tocar este tema, saludo con gusto a Jonathan Massa, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, aparte experto en seguridad nacional. Jonathan, buenos días. Hola Lidia, muy buenos días a ti y a todo el auditorio de Mega Noticias. Gracias por estar con nosotros, Jonathan. Inicio con esta pregunta. ¿Qué tan vulnerables son las policías municipales ante el crimen organizado, Jonathan? Hemos estado hablando en los últimos días, en las últimas semanas, sobre estos hechos violentos que han incrementado, pero particularmente hacia las corporaciones policíacas. Bueno, principalmente lo que hay que mencionar y partir es sobre este fenómeno de la delincuencia organizada, del crimen organizado en nuestro país. Es un tipo de conflicto asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Es un tipo de conflicto que no está en igualdad de circunstancias las fuerzas de seguridad y los delincuentes, básicamente, que pertenecen a estas organizaciones criminales. Por un lado, hablando específicamente de los policías municipales, nos encontramos con corporaciones que están sumamente vulnerables frente a la delincuencia. Por ejemplo, para mostrar este tipo de vulnerabilidad y sobre todo el riesgo que corren los policías municipales, hoy en día en México sabemos, gracias a un proyecto de investigación como Proyecto Cobalto Azul o Azul Cobalto, que se dedica precisamente a la investigación sobre los homicidios, las muertes de policías municipales y los grados de riesgo y vulnerabilidad que tienen ellos, encontramos que la gran mayoría de los policías a nivel nacional que son víctimas de homicidio doloso por parte de delincuentes organizados, de la delincuencia organizada, son los policías municipales, muy por encima de los policías estatales o incluso todavía de la Guardia Nacional, de guardias nacionales o de fuerzas de seguridad federal. ¿Qué quiere decir esto? Que los policías municipales están muriendo asesinados más por parte de la delincuencia organizada que otro tipo de policías. Y esto en gran medida también tiene que ver, por ejemplo, con el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran los policías debido a las propias dinámicas locales en los municipios. Es una realidad que los policías municipales, que son muy pocos en los municipios de nuestro país, por otro lado también se encuentran vulnerables debido a que los delincuentes pueden conocer con mucho mayor detalle su vida, sus familiares, su entorno. Y este aspecto que es fundamentalmente también peligroso para las policías municipales es que se encuentran no solamente vulnerables a ser cooptados por la delincuencia organizada o forzados o coercionados, sino también vulnerados ellos y sus familias. Y el otro aspecto que también cabe mencionar, por supuesto, es el nivel de adiestramiento, capacitación y sobre todo equipamiento en el poder de fuego. Hay que decirlo con toda claridad, las policías municipales no están bien equipadas en nuestro país, son los que padecen mayores recortes presupuestales hoy en día y por otro lado son los que no cuentan con el tipo de armamento para hacer frente, por ejemplo, a las organizaciones criminales en México que cuentan con un armamento incluso superior que las policías municipales. Y estas limitantes también las encontramos debido a la propia ley federal en la materia de armas y explosivos en nuestro país, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de emitir los permisos y proveer las armas de manera legal a los usuarios que las necesitan, como son las corporaciones de policías municipales, pues bueno, tienen trabas y tienen algunos requisitos a los que no pueden acceder a armamento que es de uso exclusivo del ejército. ¿Y qué es lo que no están viendo las autoridades, Jonathan? Ya mencionabas uno de los muchos ejemplos que pusiste, no están equipados. Incluso yo me atrevería a decir, no cuentan con la capacitación completa. Y yo considero que son los primeros respondientes cuando ocurre un delito en diferentes partes de nuestro país. ¿Qué no están viendo las autoridades o qué hace falta para que, los equipen, para que los capaciten más, para que realmente, la ciudadanía se sienta segura pues ellos tomen cartas en el asunto en diferentes delitos que ocurran? De primera instancia te diría que algo que no están viendo nuestras autoridades es la formación y la capacitación, como ya lo mencionábamos. Sobre todo las academias de formación policial son muy importantes y prácticamente el territorio nacional, los municipios de nuestro país no cuentan, si no cuentan muchos de ellos con corporaciones de policía o cuentan con muy pocos policías para sus municipios, es mucho menor el alcance que pudieran tener para darles formación y capacitación. Algo que es muy importante mencionar, los gobiernos estatales, más allá de las corporaciones,
los gobernadores y las gobernadoras en nuestro país no se están encargando de actuar subsidiariamente hacia los municipios y sobre todo para proveerles la formación y la capacitación. Son muy pocos municipios y estados en México que cuentan con academias de formación policial. Y esto también pues vulnera fundamentalmente en su adiestramiento y su preparación. Y por otro lado, tampoco hemos invertido los ciudadanos y sobre todo nuestras autoridades en crear las condiciones de un servicio profesional de carrera de las policías. ¿Qué quiere decir esto? Contamos con policías con muy bajos salarios, con poca seguridad social para ellos y sus familiares, y no cuentan tampoco con una estandarización, sobre todo para proveerles de una certeza laboral a lo largo de un periodo de gobierno, que es lo que básicamente puede estar seguro un policía que va a sobrevivir en la administración municipal con la que esté trabajando, de 3 años, y si le va bien y se reelige el alcalde, estará otros 3 años, pero fundamentalmente la gran mayoría de los municipios en México tenemos ese grave problema estructural de una visión mediocre, por así decirlo, también de las autoridades municipales y sobre todo de la falta de responsabilidad y las omisiones de los gobernadores para actuar de manera subsidiaria hacia los municipios de este país. Y Jonathan, ¿podemos pensar que en próximos meses o mínimo que hay una intención por parte de autoridades federales para cambiar esto que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo? Lamentablemente, cada vez que se acercan también los periodos electorales y estamos en la antesala de una elección federal muy importante, prácticamente ya el 2023 será un periodo en donde estaremos escuchando y viendo propuestas de diferentes políticos. La realidad es que estas épocas son muy complicadas para el país en materia de seguridad y especialmente en materia de presupuesto. Algo que tengo que mencionar y es muy claro. El gobierno federal ha destinado mayores recursos materiales, humanos, financieros a la creación y consolidación de la Guardia Nacional, lo cual es muy bueno para el país tener una corporación de alcance nacional como lo ha hecho la Guardia Nacional. Sin embargo, los recursos que van destinados a los estados y sobre todo a los municipios cada vez han sido insuficientes en materia de seguridad pública y por otro lado, la responsabilidad que se ha echado al hombro el propio presidente y con las fuerzas de seguridad federal de que la delincuencia o la persecución de los delitos son prácticamente una responsabilidad que se ha echado al hombro el gobierno federal, ha dejado de lado los incentivos para que los gobiernos estatales y los gobernadores y gobernadoras se hagan responsables de los delitos del fuero común que corresponden a sus entidades y sobre todo que también creen los soportes y andamiajes tanto presupuestales como jurídicos para que las corporaciones municipales se hagan cargo también de la investigación y prevención de los delitos. ¿Qué quiere decir con esto? Que lamentablemente no creo que en el corto plazo veamos una modificación de la estrategia de seguridad, no solo federal, sino tampoco a nivel estatal y municipal, porque no se encuentran los incentivos ni políticos ni presupuestales para hacer una mejora en este sentido. Pues vaya panorama el que pues seguimos viviendo y que se aproxima. Muchísimas gracias, Jonathan. Estoy segura vamos a seguir hablando de estos temas de seguridad porque pues siguen ocurriendo casos y cada vez más violentos y me dará muchísimo gusto volver a tocar este tema contigo. Excelente día. Excelente día a ti, Lidia, y a Mega Noticias. Gracias.